aquí con ustedes en Tiro al Blanco y Voz para el Cambio, esta alianza estratégica, para ver si damos un paso a la democracia de calle, porque la crisis que tiene al pueblo agarrado aquí por el cocote, no por allá, porque dijo el hombre aquel, sino por aquí, por el cocote, que no lo deja respirar, requiere de una actitud diferente, de un trabajo consistente con el pueblo, que en los barrios, los campos, las comunidades, en los centros de trabajo, y hace falta la unidad. Narciso, ahora, el gran desafío nuestro es la unidad. Mira, ahí hay que volver a abrir por unidad, la unidad de esa diversidad. Pero fue unidad en la propuesta de constitución. Yo digo que abrir es el verdadero proceso constituyente, de una fase inicial de ese proceso que se plasmó en la Constitución del 63. El proceso de construcción de la Constitución del 63 es la más avanzada de la historia republicana, social y políticamente. No fue un proceso participativo. No podíamos decir que el pueblo había interiorizado los contenidos de la Constitución. Lo percibió en el ejercicio del gobierno de Bosch, por los grados de libertad, por la sensibilidad social del gobernante, por los proyectos que estaban en marcha. Cuando le interrumpen esto, hay una reflexión, hay una interiorización. No han arrebatado una conquista. Y no hubo manera de desviar la cosa por otro sentido. Hay quienes plantearon procesos electorales y el propio poder lo planteaba. Constitución del 63 sin elecciones. Eso unificó, esa fue la bandera, esa fue el programa, esa fue la plataforma. Eso falta. Es decir, por eso que yo digo, esa reflexión tiene que hacer la Marcha Verde y todo el conjunto. Porque no es la unidad para ir al PRM, para apoyar la candidatura del PRM, y ahí están una parte hasta de las personas que tú mencionabas, lamentablemente. Y una parte de los que se han alejado de Marcha Verde, ojalá que sea solo temporalmente, están metidos en esa lógica de buscar cuotas electorales a través de sus mecanismos. Y eso es reciclar la misma porquería. Eso lo hemos vivido ya muchas veces. Es lo que digo, Narciso. Es decir, cuando tú dices coalición, bueno, se planteó en el 2012, igualita, con los mismos personajes, los mismos periodistas, los mismos intelectuales, hablando de coalición para apoyar a Hipólito. ¿Qué resultó eso? ¿Me entiendes? En 2 oportunidades, incluso en la que él intentó reelegirse, y calcan el proceso. No, aquí hay que darle cabeza, ponerle neurona a este tema. Si está cerrada, bloqueada la vía institucional, ingeniémoslo para quebrarla y hacerlo de la manera más democrática posible. Porque además, Marcha Verde dio lecciones en ese sentido, en el sentido del tipo de movilización, de todo. Pero claro, eso es insuficiente. Ese es otro tema, no es solo la propuesta política, son los métodos. Hay que diversificar los métodos, hay que ir a la desobediencia civil, hay que ir a las paralizaciones, hay que ir a lo que pueda ser más efectivo para impedir que gobiernen o que desgobiernen, porque lo que están haciendo es desgobernar. Cada día que pasa nos la ponen el país peor. Es una degradación constante. Entonces, se hace urgente plantearse el tema. No es la unidad por la unidad en sentido general, eso es un planteo que no conduce a la unidad. Porque uno anda por aquí con una propuesta y otro, vamos a unificar la propuesta. Y tú vas a ver el flujo que eso produce. Es decir, vamos a hacer realmente un programa por el fin de la impunidad y la corrupción, pero la impunidad es un sistema. La impunidad está en todo lo medioambiental, está en todo el tema del transporte, está en todo el sistema energético, en todas esas cosas. Entonces es un pivote, es una palanca para producir la quiebra, porque es unificadora. Demostró que el sistema tiene caramelo de engaño y se puede reciclar. En el caso dominicano, sí, dentro del mismo sistema. Solo en los momentos de grandes crisis aparece un liderazgo, puede unificar momentáneamente. La forma que ha tenido de endulzarse por momentos y de prolongarse con menos tensión
ha sido la alternabilidad entre ellos, entre el sistema de partido del sistema. Es decir, cuando se produce desplazamiento de Balaguer, Antonio Guzmán, lógico, eso tenía también un poder subjetivo, es decir, porque todo eso implicó la libertad de los presos, el retorno de los exiliados, el respiro de libertad. Tenía un valor en conquista, ¿no? Pero fíjate lo que resultó ese gobierno finalmente. Guzmán termina suicidándose. Luego lo de Jorge Blanco es un desastre. Le dio posibilidades de restaurarse a Balaguer como tal. El PRD restaura a Balaguer. 10 años más. Y luego viene otro respiro aparente con un PLD contaminado asociado al Partido Reformista, con Leonel Fernández. Pero la alternabilidad le da cierto... Ahora la alternabilidad tiene menos posibilidades que antes para incluso distender la propia crisis del sistema. Pero de todas maneras, cuando tú analizas el proceso electoral, y lo hemos visto en otras oportunidades, aquí no hay otra cosa que no sea ese oficialismo que conocemos y esa oposición encabezada por el PRM, que tiene dos precandidatos, Hipólito y cosas. Hipólito como una especie de caballo de Troya, lo he dicho muchas veces, que tiende a fracturar eso, y Luis Abinader. Pero ese es el partido que te llama, que te recoge en su seno ahora a García Duverger. Porque en fin de cuentas es el mismo PRD, degradado, corrompido en sus estructuras de mando fundamental. No en todos los mandos, yo no generalizo, ni mucho menos las bases. Por eso está secuestrado por el gran capital, por los capitales de la corrupción también. Tú tienes ese el partido que reconoce a Guaidó. Pues tú sabes lo que es esto. En la República Dominicana, un PRD que viene de abril del 65, decir Guaidó, Trump, porque el descaro con que se está imponiendo, como se quiere imponer el coloniaje en Venezuela, porque no está rechazado por una gran parte de la sociedad, es una cosa inédita en la historia de la humanidad. Trump dirigiendo la política de la llamada oposición venezolana. Y eso es lo que apoya a esta oposición dominicana junto con el gobierno dominicano. ¿Qué producto va a salir de ahí? Si su asesor de seguridad, Giuliani, un neofascista, el abogado de Trump, el otro abogado de Trump denuncia a Trump y todas sus perversidades, y estos tipos se quedan, están compitiendo, el PLD y el PRM están compitiendo por el favor de Trump, y lo hacen frente a Venezuela, es decir, lo hacen conspirando contra la soberanía de Venezuela, el poder sobre sus recursos, que es lo que ese imperio quiere apropiarse y saquear. Ahí es donde está, yo no voy a decir que es mi lamento, pero el dolor hondo que yo siento. Porque entonces, ¿qué hace gente de izquierda buscando la unidad con esa gente? Entonces, para expresar solidaridad con el proceso bolivariano, la izquierda se encuentra, pero una parte de ella al lado de Abinader y al lado de Hipólito. Pero, Narciso, ¿qué me voy a...? Es el hilo histórico. Los trinitarios, Duarte funda aquel movimiento, pero luego Mella y Sánchez terminan con Santana, con Báez. La restauración, cuando se da lo de la anexión, el pueblo se unifica en torno a ese proyecto. Derrotan a España y todo queda en manos de Buenaventura Báez. Sí. Cuando Trujillo, cuando la ocupación del 16 de los yanquis, el pueblo se unifica, los intelectuales se unifican y resisten. Pero sale la tropa interventora y vuelve a la dispersión. Y surge Trujillo de todo esto. Trujillo a un régimen de fuerza, lo otro se unifica. Pero sale Trujillo y viene la dispersión. Viene el liderazgo de Manolo Tavares Justo, 14 de junio. Desaparece Manolo físicamente y el 14 de junio se convierte en 4 o 5 expresiones políticas.
llega el momento de abril del 65 y el pueblo se unifica y las fuerzas se unifican en torno, digamos, a la presencia de Camaño y la actitud patriótica. Oye, pero pasa abril oye, y viene la dispersión de oye, nuevo. Oye, ahí está mi preocupación. ¿Tú eres un comunicador, un intelectual que coge el hilo de lo patriótico en el sentido martiano de que patria es humanidad, de que patria es pueblo, de que patria es el barrio? Tiene que tener en cuenta que en estos países su historia ha estado totalmente condicionada por el coloniaje. El poder del coloniaje es un poder supranacional inmenso. Fíjate que todas esas divisiones se dan alrededor de ese tema. Conquistada, separado de Haití, proclamada la república, proclamada la independencia, vienen los anexionistas y dividen el movimiento. Pero hay que beber en esa fuente histórica. Sí, claro. Duarte nos dijo, Quisqueyano, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje, una actitud anticolonial. Sí. Y luego lo asume Luperón, Sí, pero lo asume Manolo, lo asume Camaño. Sí. Y entonces... Pero te quiero decir, bueno, es que cuando lo asume Camaño y triunfamos, nos meten el ejército más poderoso del mundo en esta América. ¿Qué es lo que te indica esto? Que esto no es un proceso solo para plantearse en el escenario nacional, estrictamente. Que hay que tener una visión de patria grande, de mundo, de emancipación de la humanidad, de internacionalismo, de solidaridad internacional, de articulación de los movimientos. Es que ahora, y tú ves, y se dan precondiciones. La pelea que está dando el pueblo venezolano, el pueblo de a pie de Venezuela, sus fuerzas armadas, a mí me llega al alma cuando oigo a los militares venezolanos por los cortos de televisión hablando. Coño, me recuerda abrir ese pensamiento patriótico, esa visión, ¿te entiendes? Pero Haití se está levantando. Levantémonos. Levantemos Argentina, levantemos Brasil, levantemos Honduras. Hay que plantearse ese tema en eso. No podrán con todos los frentes abiertos, no podrán, pero un frente lo aplasta, o lo bloquean, o lo condicionan. Eso está demostrado. Y más en una isla, en una isla donde además te han manipulado históricamente y te han ganado gran parte de la sociedad para esa concepción, que el enemigo de la soberanía es Haití, cuando Haití es una víctima del imperio en mayor grado que todo el resto de los países del continente. Era cenicienta como producto del coloniaje francés, estadounidense, canadiense. Haití es un país intervenido militarmente por Estados Unidos. ¿Qué amenaza puede ser con toda el deterioro que le han provocado? Lo que hay es un proceso migratorio de sobrevivencia, como tenemos los dominicanos hacia los otros países, y te vienen creando artificialmente crisis para desviarte el asunto. No es Estados Unidos, que nos intervino 2 veces el siglo pasado, que nos sigue interviniendo, que nos manipula toda la economía con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con las grandes transnacionales. Aquí la Cámara Minera está imponiendo una ley minera al servicio de las transnacionales. Entonces frente a eso no se defiende la soberanía, es frente al pobrecito pueblo haitiano que se defiende la soberanía. Entonces hay que fajarse, a esclarecer, a crear luz para que el movimiento tenga un norte claro. Hay muchos factores adversos, pero hay que enfrentarlos. Y bueno, y la historia será así. Es decir, esos referentes hay que tomarlos y esa experiencia de ella hay que beber. Por ejemplo, ¿tú crees que fue accidental el proceso de división de las izquierdas post-abril? No, hombre, no. Mira, lo de Camaño, a Camaño lo sacaron del escenario nacional y eso fue una decisión del imperio. Cuando lo sacan del país lo nombran en Londres, porque era el factor unificador del movimiento. Ese equipo del Frente Político Social de Abril se reunía todos los días prácticamente
Yo fui parte de eso. Yo fui parte de eso. Encima del restaurante Rossi nos reuníamos con Camaño, per se. Camaño nos faltaba una reunión. Eso se manda unificado el PCD, el MPD, el 14 de junio, el sector de avanzada del sociocristianismo y el PRD. Eso era inderrotable. Nos pudieran meter la intervención, pero no íbamos a recomponer. Nos sacan a Camaño, nos dispersan el movimiento. Que tienen poder y tienen experiencia para dividir. Las divisiones no nacen del aire. Tú sabes la siembra que han hecho falsa en la conciencia de que después que se derrumbó la Unión Soviética, todo terminó, es el fin de la historia, el triunfo del capitalismo. Compañeros, estos son tiempos diferentes. No son los de antes, déjense de hablar de imperialismo, déjense de hablar de todo esto, vamos a ver qué conquistamos, nos aliamos a este partido. Así no se construye una izquierda, realmente izquierda y alternativa. Entonces hay que poner en el debate todo esto. Y yo creo que es un momento para hacerlo, porque no es posible que rostros que recibieron ese respaldo en esta multitudinaria movilización verde, sencillamente terminen siendo un candidatico aquí, un candidatico allá de esos partidos. Claro, eso puede ser también un proceso de depuración, de decantación, lógico, sin forzarlo. Bueno, cogieron ese camino. Se va a recomponer el movimiento, porque lo acumulado está acumulado, y la conciencia se logró con la conciencia dar un cierto salto, que todavía es necesario darle mucho más nivel y profundidad. Yo creo que por ahí es que van las cosas en esta fase del movimiento. Claro, tú lo decías con toda razón, el proceso, y lo sabíamos, que el proceso electoral iba a afectar en alguna medida a Marcha Verde. Pero Marcha Verde se está recomponiendo. Oye, la gente afectada por la sequía del Nordeste está acudiendo a Marcha Verde. Ahora mismo, eso no se ve en los periódicos. De nuevo la gente te dice en la calle, ¿y qué vamos a hacer con alguien? ¿En qué están ustedes? Yo le digo, ¿en qué estamos nosotros? Porque no es tú, yo, tú, no, somos todos que tenemos que recomponer esta situación. Porque esa ha sido la experiencia de la colectividad en Marcha Verde. Es decir, causas para luchar, para movilizar, hay a montones. Yo insisto en el potencial que da enfrentar a los que han creado esta crisis ambiental. Mientras haya capitalismo, y más capitalismo dependiente como el nuestro, habrá siempre causas y razones para luchar. Pero hay muchas cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, si los agrónomos, si la AMPA, que es un gremio con tradición de lucha, de participación, no está porque sus direcciones han sido cooptadas de hace 25 años para acá, por lo menos uno lo puede llevar o contribuir a que ellos participen en la parte ambiental, que es propia de su naturaleza como profesionales de esta rama, que tiene que ver con lo verde, con las aguas, con la agricultura, con la montaña. Por lo menos llevarlo a esto. Si bien los agrónomos hoy, porque son un sindicato que están en manos de los gobiernos, lo estuvo en el 98 en manos del PLD, en el 2000, 2002, 2004 en manos del PRD, con todo el que llega al poder, esos gremios están en el poder. Con un poco ahí la excepción del colegio médico, pero es un sector muy particular que tiene sus expresiones. Sin embargo, el presidente del colegio médico actual es un hombre de izquierda, es un hombre honesto, pero no puede hacer todo lo que quiera porque los médicos responden a sus propios intereses, a su propia lógica. Pero expresan solidaridad, participan de alguna manera, abren el escenario. Entonces es un gremio que no solo tiene al proletariado médico, por decirlo así, al médico asalariado, de clínica, de hospital, no, incluso. Sino los empresarios del sector salud, que son médicos. Claro, y tiene todo el tema del sistema de consulta privada y los médicos que en fin de cuentas tienen intereses en la clínica y todo esto, y eso lo condiciona sin lugar a dudas. Pero tanto la Academia de Ciencias como la Comisión Ambiental de la UAS pueden y deben trabajar con los gremios de los agrónomos para ver cómo lo vinculan te voy al a tema. decir, yo no pude presenciar el despliegue del encuentro que se hizo en la universidad,
porque teníamos una reunión y fue retirado y el tránsito no nos permitió llegar a tiempo. Estuve en la parte final. Ahí habían técnicos, incluso del Estado. Había una diversidad, a mí me sorprendió, habían como 300 personas de los movimientos ambientales, entre ellos técnicos de una calificación. Yo no he visto todavía el video, pero me dice Luis Carvajal que él mismo está sorprendido de la calidad de las intervenciones. Y eso fue una diversidad. Bueno, yo vi a uno que trabaja en el Estado hacer una intervención y tú dices, bueno, esas son formas de... Pero es lo que te digo, no espere una decisión de la cúpula del gremio que va a estar manipulada desde fuera por el partido que la controla, sino provoca una situación en la que puedan venir de manera individual, de manera de corriente, la gente que participe en ese gremio. Ese fenómeno... Marcha Verde debe sobrevivir el escenario del 2020. Claro. ¿Cómo hacer que sobreviva Marcha Verde más allá del 20? Yo creo que eso está casi ya garantizado, que hay una conciencia colectiva. Los que se retiraron, no hay en el 21 vuelven. No hay una pugnacidad con ellos, no sé si volverán o no volverán, dependerá cómo les vaya por ahí. Vuelven en el 21, en el 24 se retiran de nuevo. Pero lo que quiero decir, todo eso da lugar a un proceso de recomposición. Hay una conciencia colectiva que Marcha Verde tiene que trascender el 20. Eso tú vas donde quiera y está planteado. Tiene que trascender el 20. Hay conciencia además de que es un movimiento que no se da rectilíneo ascendentemente, sino en ondulaciones. Recuérdate antes de la marcha del millón que todo el mundo decía, está para la Marcha Verde. Ese sentimiento es mucho más que un sentimiento, es un liderazgo que se ha creado, un nuevo liderazgo colectivo que se ha creado, resurge, rebrota, tiene que no puede apagarse en el sentido, tiene que ver las acciones que se pueden hacer en el marco de este proceso. Este es un año preelectoral y electoral, pero al mismo tiempo da mucha cancha a la crítica de todo el sistema, permite también determinadas acciones. Yo pienso que hay un gran tema que puede dar muchos movimientos en todo el país, desde Marcha Verde. Si no hay justicia, el pueblo tiene que repudiar a los corruptos. Hay que buscar formas de repudiar a los corruptos. Con el sistema que hay tenemos, que hacerle la vida imposible a los corruptos. Con el sistema que tenemos, electoral, en ese régimen electoral, el sistema se reelige la corrupción y la impunidad, que es la razón de ser de Marcha Verde. Sí, claro, claro. No, y además, un sistema con un 20 con el impacto traumático de la reelección da inmediatamente después da una situación mucho más inestable en términos con más propensión a la crisis de gobernabilidad. Se fragiliza mucho más el sistema, porque lo que están haciendo es traumatizando esta sociedad en alto grado. Es una burla, es una cosa horrible. Y si ya la gente reaccionó de esa manera frente a todo lo que había pasado, va a reaccionar con más fuerza. Después del 20 tiene más razón de ser Marcha Verde que hoy. Y entonces, ¿por qué algunos rostros importantes se fueron de Marcha Verde? Porque su visión es una visión muy sistémica, yo te diría. En los debates que se hacían se ponían en evidencia. No quieren, no creen, no tienen la convicción de la necesidad de producir la quiebra de estas instituciones. Siguen planteándose buscar cambiar correlación de fuerza dentro de las instituciones con candidatura, buscar cuotas en la candidatura. No se dan cuenta que es un sistema irreformable desde el punto de vista no de la contrarreforma, sino de las reformas de avanzada. No hay manera, bloquean todo. El sistema tiene una capacidad de cerrarse, de bloquear a todas las iniciativas de justicia, todos los procesos judiciales contra los corruptos, lo convierten en farsa, pervierten todo, hasta la conquista popular las pervierten.
Entonces ya eso está demostrado. Entonces, ¿para qué seguir trillando aquel camino que no ha conducido a nada? Pero siguen por un problema de visión, de concepción. El sistema no puede abrir un camino de reforma de avanzada o contra la corrupción porque ellos mismos trancarse. Se mata. Entonces eso no tiene... No tiene sentido. Entonces esa apuesta es una apuesta fallida que va a chocar. Algunos se convencerán definitivamente de eso. Otros seguirán o conseguirán algún modo de operar en política por esa vía y se conformarán con eso. Yo pienso que el pueblo es muy sabio y al mismo tiempo muy bronco, ¿no? Y fíjate que generalmente todos los intentos de convertir los liderazgos de movimientos sociales, digamos radicales porque van a la raíz de los problemas, en candidatura ha fracasado. Desde los consejos populares, el colectivo de organizaciones populares, todos esos intentos se vuelven a repetir, pero fracasan, porque no es lo mismo un liderazgo social o político social desde fuerzas no institucionalizadas, que no están fuera del sistema de partido, y uno meterse en ese sistema de partido. Son cosas totalmente distintas. La ruta es distinta, la vía es distinta. No puede haber para el cambio que queremos no hay vía electoral. Es una vía electoral previamente manipulada. Hay una vía que es la democracia de calle, que tiene que ir hacia la ruptura. Entonces la suerte de la ruptura está en la calle. Es una estrategia de ruptura y creación. Es decir, de negar lo viejo, lo que existe, que está en proceso de decadencia y de composición, y crear lo nuevo. Lo nuevo necesita la propuesta que construya la sociedad, el pueblo movilizado. Y que como es un problema de poder, tiene que ser un problema político, porque la política maneja la relación de poder. No hay estado, en la sociedad dominicana no hay estado de ánimo para esa ruptura social, pero puede surgir en la lucha de calle. Claro. No, yo creo que ahora se ha avanzado sensiblemente en que una parte mucho mayor de la sociedad entiende que con estas instituciones y esos partidos políticos no se logra lo que queremos, lo que estamos demandando, ni el fin de la corrupción, ni el fin de la impunidad, para reducirlo a eso, mucho menos otras demandas. Entonces, va creciendo la conciencia de que esto hay que enfrentarlo de manera distinta. Incluso, mucha gente de Marcha Verde decía, coño, pero ya está bueno de marchar. Marchi no da resultado. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Hay que pasar a otra fase. Hay que ensayar otros métodos más contundentes, más presionantes. Pero aparte de eso está el tema de la propuesta política que logre encantar a la gente. Decirle, sí, este es el camino. Por eso yo hago alusión a lo de constitucionalidad sin elecciones. Lo hago porque ya entonces había ciertos sectores, es decir, era un desafío. Constitucionalidad sin elecciones era romper, era tumbar el triunvirato. Es decir, tú puedes decir, bueno, este gobierno no ha sido producto de un golpe de Estado, pero ha sido producto de cosas peores que un golpe de Estado. Narciso, entonces, ¿por qué no proponernos echar abajo esto? En la lucha social hay caminos que se pueden transitar. Por ejemplo, las marchas que se hicieron, multitudinarias, eran marchas de 2 y 3 horas. No requerían preparación. Pero para ruptura hace falta preparación. Por ejemplo, para subir al Pico Duarte hay que durar 3, 4, 5 meses preparándose para poder escalar hacia el Pico Duarte. Sí. Y entonces, bueno, todo eso no estaba previsto ni estructurado para pasar a otra fase. Claro, por eso te digo, es un proceso, por eso tampoco hay que desesperarse. ¿Me entiendes? Ni mucho menos dar todo por concluido. Es decir, esas exigencias se van poniendo en evidencia y entonces hay que abordarlas, hay que aceptar el desafío. Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer en términos de desobediencia civil. Por ejemplo, aquí hubo un hecho que incluso lo produce un sector
con el cual uno no tiene una relación directa, pero a mí me impactó positivamente. El echarle porquería a la Procuraduría, tirarle la porquería que le tiran a la Procuraduría. La gente se siente identificada con cosas. Tenían razón esos muchachos. Claro que sí, claro que sí. Vos para el Cambio lo apoyó a esos muchachos. Sí, sí. Y yo inmediatamente di declaraciones, y el movimiento camañista dio declaraciones en favor de... Son un sector que viene de la corriente Falpo, que no es la parte que estamos unidos, aliados, porque tienen expresiones distintas. Sin embargo, nosotros no importa, la acción fue buena. La acción fue buena, fue impactante. Ojalá se generalizara. Cuando yo digo, hay que hacerle la vida imposible, hay que si no hay justicia, en términos institucionales, hay que repudiar a esta gente. Lo que hacen los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos, cuando llegan estos tipos, buscan la manera, se meten en un restaurante, los repudian. Mónica Zapata, nuestro saludo, están en nuestro un abrazo. parque, los repudian, se van a tal sitio, los repudian. Mónica Zapata es parte de este espacio. Sí. Cuando ella viene, aquí está. Sí. Narciso, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Este es un esfuerzo compartido de Tiro al Blanco y Voz para el Cambio. Avanza porque hace Alianza falta Estratégica. movilizar a este país para los cambios necesarios. Muchas bendiciones para todos y para todas por estar ahí con nosotros. Gracias, Narciso. Gracias.